Buenos días, mi nombre es Paulina Reynoso y yo expondré a continuación la semiología cardiovascular. Primero vamos a empezar resaltando los síntomas y signos más importantes que podemos encontrar en el sistema cardiovascular. Vamos a describir la disnea, el dolor torácico, las palpitaciones, el síncope, el edema y la cianosis. En primer lugar tenemos a la disnea cardíaca. Esta se conoce como la sensación incómoda de falta de aire que es dada por la demanda ventilatoria no satisfecha. Esta se puede dividir tanto en disnea de esfuerzo, donde las necesidades metabólicas no son satisfechas adecuadamente, y la disnea de reposo, que puede dividirse en una disnea continua o permanente y una disnea paroxística. Cabe destacar que esta disnea paroxística se presenta más en la noche, dura de 15 a 20 minutos y suele ser un indicio de una insuficiencia cardíaca izquierda. Es importante destacar que la disnea cardíaca patológica se diferencia de la disnea que puede ser fisiológica debido a que esta nunca es estable, por lo cual es importante preguntarle a nuestro paciente datos como con cuántas almohadas duerme en la noche. La disnea cardíaca además se caracteriza porque se encuentra en los estadios 3 y 4, es decir, que en el estadio 3 se presenta con esfuerzos ligeros y en el estadio 4 puede presentarse incluso en pleno reposo físico y mental. Esta aumenta cuando el paciente está en decúbito y con la cabeza hacia atrás, además de que se le conoce como vespertina, ya que se suele dar en las horas de la noche. También puede presentarse como ortopnea, donde el paciente tiene que dormir prácticamente sentado, por eso es que se le pregunta con cuántas almohadas duerme en la noche y suele ser un indicio de una insuficiencia cardíaca congestiva. También puede presentarse como trepopnea, donde el paciente obligatoriamente tiene que dormir de un decúbito lateral para poder conciliar el sueño, y esta generalmente se presenta cuando el paciente tiene hidrotórax por una insuficiencia cardíaca congestiva grave. Luego tenemos el dolor torácico. En este podremos reconocer tres tipos de dolor, que son la angina de pecho, el dolor pericárdico y la disección aórtica. La angina de pecho tiene su situación retroesternal, es de carácter opresivo y se irradia a los hombros, a los brazos, al cuello, a la mandíbula y al abdomen alto. Esta puede dividirse en angina estable cuando dura de 1 a 3 minutos, en inestable cuando dura 10 minutos y puede considerarse un infarto agudo al miocardio cuando dura mayor a 20 minutos o incluso llega a durar horas. Luego tenemos el dolor pericárdico, que se encuentra situado retroesternalmente o precordial, es de carácter punzante y se irradia al hombro izquierdo. Este suele aliviarse cuando el paciente se inclina hacia adelante y se agrava con los cambios de posición. Luego está la disección aórtica. Esta tiene una situación interescapular, es de carácter desgarrante, intenso, suele irradiarse hacia el cuello, hacia la espalda, hacia el abdomen y es de inicio abrupto. Luego tenemos las palpitaciones. Estas se conocen como la percepción de la actividad del corazón. Muchas veces los pacientes lo van a referir como que sienten que el corazón se les sale del pecho o prácticamente sienten los latidos cardíacos, que estos generalmente son inconscientes y no son perceptibles. Estos se dan por el cambio de frecuencia en ritmo y la fuerza de contracción del corazón. Generalmente estos no suelen ser signo de una enfermedad estructural y solo se presentan como un cambio inocente del ritmo. En la mayoría de los casos pueden presentarse en situaciones como ejercicio, emociones fuertes, ingestión de sustancias como el café y la nicotina e incluso con ciertos fármacos. Las palpitaciones pueden dividirse en rápidas y lentas. Las rápidas a su vez pueden dividirse en irregulares, que se suelen presentar en casos de fibrilación auricular y de aleteo auricular. Y cuando son regulares podrían darnos indicios de taquicardia ventricular o de supraventricular. Su comienzo, cuando es abrupto, podría indicarnos una taquicardia paroxística y cuando es paulatino podría indicarnos una taquicardia sinusal o a su vez ventricular. En la terminación también es importante que si la terminación es abrupta, podría ser causada por una arritmia paroxística.
Luego tenemos el síncope. El síncope se conoce como la pérdida brusca y breve de la conciencia y del tono postural. Suele darse por la hipoperfusión cerebral autolimitada de 6 a 8 segundos y tiene una recuperación espontánea y completa. Puede dividirse de causas cardiogénicas, no cardiogénicas o incluso de origen desconocido. Las causas cardiogénicas pueden ser mecánicas, como por ejemplo una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica, anginas de pecho, disecciones aórticas, estenosis mitrales, entre otras. Y las causas eléctricas podrían ser bradiarritmias o taquiarritmias. En las causas no cardiogénicas pueden estar mediadas por reflejos, como reflejos vasovagales o como síndromes del seno carotidio. También pueden estar dadas por hipotensión ortostática, por ciertos fármacos, causas psicógenas, neurológicas o metabólicas. Y también están las de origen desconocido. Otro signo es el edema. Este suele darse sobre todo en la insuficiencia cardíaca congestiva. Este está caracterizado porque hay un aumento de líquido mayor a 5 litros. Generalmente se conoce como edema oculto o preedema, ya que no es tan visible al inicio, por lo cual se reconoce más por las mediciones diarias del peso corporal. Suele iniciar desde los pies y los tobillos y tiene un rápido progreso, además de que este suele reducirse en la mañana. Finalmente tenemos la cianosis. Esta hace referencia a la coloración azulada de la piel y de las mucosas y se genera cuando hay un exceso de hemoglobina reducida en el lecho capilar en un valor mayor a 5 gramos por decilitro. Podríamos dividirla en central y periférica. La central sería por causas cardíacas. Suele ser caliente y no se modifica con la gravedad. En cambio, la periférica se da por obstrucciones venosas o arteriales, suele ser fría y se ve atenuada con la gravedad. A continuación pasaremos a explicar el examen físico cardiovascular. Es importante tomar en cuenta los 4 tiempos del examen físico cardiovascular, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Recalcando en este punto que la auscultación se conoce como el tiempo más importante del examen físico cardiovascular y el que tiene menor importancia, por así decirlo, o genera menos hallazgos es la percusión. Bueno, primero vamos a empezar con la inspección de nuestro paciente. Lo primero que vamos a ver es el fenotipo, ya que existen personas con fenotipos característicos como el síndrome de Down o el síndrome de Marfan, donde el fenotipo nos puede indicar que estos pacientes suelen tener mayor riesgo cardiovascular. Seguidamente de eso nos vamos a enfocar en su decúbito, ya que los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen evitar la posición acostada. Los niños con tetralogía de Fallot suelen ubicarse en cuclillas y los pacientes en pericarditis suelen adoptar una posición genupectoral. Después de ello, nos vamos a fijar también en el hábito constitucional del paciente, ya que los pacientes pícnicos son los pacientes obesos y suelen tener mayor riesgo cardiovascular. También los pacientes con caquexia, es decir, muy adelgazados, estos pacientes pueden tener incluso una insuficiencia cardíaca terminal. Seguidamente pasamos a la inspección tanto de piel como de mucosas. En la piel, sobre todo, podemos ver la piel de los labios y la piel de las manos. En esta podríamos encontrar una palidez o más comúnmente una cianosis. Esta cianosis nos podría indicar si es de tipo central, un problema respiratorio, y si es de tipo periférico, un problema cardíaco. Luego en las mucosas es importante explorar la mucosa oral y también los ojos para determinar si es que se encuentra una palidez que nos podría indicar problemas como anemia o problemas de insuficiencia cardíaca por bajo riego sanguíneo. Algo muy importante también es determinar si existe ingurgitación yugular en el paciente. Esto lo vamos a realizar pidiéndole al paciente que gire la cabeza al lado derecho, y si tuviera algún problema de insuficiencia cardíaca con flujo retrógrado podríamos ver la ingurgitación a este nivel. Debemos también analizar la morfología del tórax del paciente, el diámetro anteroposterior,
la longitud, el ancho, de pronto si existe circulación colateral o de pronto algunas excavaciones. Seguidamente le pedimos al paciente que se recueste y vamos a examinar lo que es el abdomen. Aquí podremos ver si existe algún abombamiento que nos indique ascitis o algún tipo de circulación colateral que nos pueda dar indicios de una insuficiencia cardíaca. También es importante examinar los miembros, comprobando si es que existe de pronto edema y si es que se puede encontrar el signo de la fovea, en el que al ejercer presión con nuestro dedo, si existe edema, deberá quedarse marcada la huella y esto nos indicará la presencia de una insuficiencia cardíaca. Ahora pasaremos a la palpación. Aquí debemos comprobar los pulsos arteriales que sean simétricos y bilaterales. Entonces podemos explorar el pulso temporal, el pulso carotidio, el pulso radial y en los miembros inferiores podríamos explorar el pulso pedio. Seguidamente vamos a ubicar el choque de la punta del corazón, para lo cual vamos a ubicar la horquilla esternal. 2 centímetros por debajo vamos a encontrar el ángulo de Lewis y lateralmente la segunda costilla. Para ello debemos desplazarnos hasta el quinto espacio intercostal, donde vamos a encontrar el choque de la punta. Entonces la matidez se va a encontrar a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo en el borde lateral del esternón. Y esta matidez no sobrepasa más de 1 centímetro. En el cuarto espacio la matidez se extiende unos 8 a 10 centímetros. En el quinto espacio se extiende unos 10 a 12 centímetros hasta llegar al ápex. Es así que la silueta cardíaca tiene más o menos una forma triangular. Ahora vamos a continuar con la auscultación cardíaca de nuestro paciente. Entonces, primero vamos a encontrar el foco aórtico en el segundo espacio intercostal debajo de la clavícula en el lado derecho. Luego vamos a ubicar el foco pulmonar igualmente en el segundo espacio intercostal, pero en el lado izquierdo. Luego vamos a encontrar el foco tricuspidio que se encuentra en el apéndice sifoides. Y finalmente vamos a ubicarnos en el foco mitral en el quinto espacio intercostal, en el lado izquierdo. Entonces, esta técnica nos va a permitir distinguir los ruidos fisiológicos, que son el primer ruido y el segundo ruido. Entonces, el primer ruido se va a corresponder con el cierre de las válvulas atrioventriculares y es el que precede a la sístole. Y el segundo ruido se corresponde con el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares y se corresponde anteriormente a la diástole. Ahora, si no sabemos distinguir cuál es el primero y cuál es el segundo ruido, podremos ayudarnos de esta técnica. Ubicamos el fonendoscopio en alguno de los focos cardíacos y tomamos el pulso carotidio. Entonces, el sonido que coincida con el choque del pulso va a ser el primer ruido. Además de los ruidos fisiológicos, la técnica de la auscultación va a ser la más importante en la examinación del sistema cardiovascular. Esta nos va a permitir además identificar ruidos patológicos como un tercer, un cuarto ruido, frotes o tipos de desdoblamientos de los ruidos fisiológicos.